Les damos la más cordial bienvenida esta noche, en la que en el marco de la celebración del 75 aniversario del Partido Acción Nacional, presentaremos el libro de nuestro estimado ex jefe nacional, Luis Felipe Bravo Mena, Acción Nacional ayer y hoy, una esencia en busca del futuro. Nos acompaña en el presidium Ariel Rosales, asesor editorial de Penguin Random House, Jorge Alcocer Villanueva, analista político, Víctor Reynoso, analista político, Margarita Zavala Gómez del Campo, consejera nacional, Cecilia Romero Castillo, coordinadora del 75 aniversario, Luis Felipe Bravo Mena, ex dirigente nacional y autor del libro que se presenta, Ricardo Anaya Cortés, secretario general del CEN del PAN. Pues muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Muy estimado Luis Felipe Bravo Mena, queridas Cecilia Romero, Margarita Zavala, estimados también Ariel Rosales, Jorge Alcocer y Víctor Reynoso. Es un gusto enorme recibirlas y recibirlos a todos en el Comité Ejecutivo Nacional, en el marco de la presentación de este extraordinario libro que estoy seguro muchos seguimos disfrutando, Acción Nacional ayer y hoy, una esencia en busca de futuro. Un libro escrito por un hombre profundamente querido y apreciado en el Partido Acción Nacional, don Luis Felipe Bravo Mena. Un hombre con más de 40 años de militancia en el Partido Acción Nacional, 40 años de militancia que lo mismo han implicado una profunda lucha por alcanzar la democracia en aquellas épocas durísimas de régimen autoritario, lo mismo que ocupar la presidencia nacional del partido, y recordemos que fue durante la presidencia nacional de Luis Felipe Bravo Mena que el Partido Acción Nacional ganó la presidencia de México en el año 2000. Y Luis Felipe nos ofrece un libro que es al mismo tiempo un ejercicio, yo diría, oportuno, un ejercicio objetivo y un ejercicio sin duda valiente de lo que diríamos hoy es una muy saludable autocrítica. Pero al mismo tiempo, y esto lo quiero subrayar porque se ha destacado mucho menos, un libro que comunica con esperanza de un futuro mejor. Y es que a 75 años de la fundación de nuestro querido Partido Acción Nacional es tiempo de eso, de reflexión, de autocrítica, de reconocer errores, pero es también tiempo de tener esperanza. Esa misma esperanza que el Partido Acción Nacional le inspira a millones y millones de mexicanas y mexicanos. No se nos olvide que hace apenas 15 meses hubo elecciones en la mitad de los estados del país y el partido que más creció fue el nuestro, el Partido Acción Nacional. Hace apenas 15 meses pasamos de gobernar 9 a casi 13 millones de mexicanos, de 59 a casi 80 distritos locales de mayoría ganados por el PAN. Hubo una sola gubernatura en juego y la ganó el PAN con Kiko Vega en Baja California. Volvimos a ganar las capitales de los estados. Ganamos Mexicali, ganamos Saltillo, ganamos Tlaxcala, ganamos Aguascalientes, ganamos Puebla. Este año hubo una sola capital en disputa, Tepic, en Nayarit, y la ganó el Partido Acción Nacional con Polo Domínguez. Antes de cederle la palabra a Cecilia Romero, quiero a ella agradecerle todo su esfuerzo, su empeño y el cariño que ha puesto en la celebración de estos 75 años del PAN, dentro de los cuales se inscribe la presentación de este libro. Y quiero también, a nombre del Partido Acción Nacional, de corazón darle las gracias a nuestro queridísimo expresidente nacional, Luis Felipe Bravo Mena. Darle las gracias por este ejercicio serio y oportuno
de saludable autocrítica, pero sobre todo darle las gracias por comunicar con esperanza, porque como decía don Efraín González Luna, cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro secretario general por esta esperanzadora introducción, y con mucho gusto moderaré esta mesa. Me es muy grato ceder el primer lugar en el uso de la palabra a don Ariel Rosales, asesor editorial de la casa que alojó y que ahora trajo, por cierto, libros de Luis Felipe que estarán afuera al final, Penguin Random House. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Estoy aquí como representante de Penguin Random House y editor del sello Grijalvo para expresar, antes que nada, nuestro reconocimiento a Luis Felipe Bravo Mena por haber confiado en nuestro grupo para desarrollar juntos este proyecto editorial. Desde que nos planteó la idea, hacia fines de 2013, coincidimos en que era muy importante la publicación de un libro sobre acción nacional en la coyuntura abierta, no solo por los 75 años de existencia que habría de cumplir en 2014, sino también por los resultados de la contienda electoral de 2012, el retorno de su partido a la oposición y el papel que estaba por jugar en el Congreso frente a la avalancha de reformas que anunciaba el nuevo Ejecutivo. Para nosotros también resultaba muy importante que quien iba a escribir ese libro tan necesario sobre la materia panista fuera una de las figuras más relevantes y congruentes con que ha contado ese partido a lo largo de muchos años. Además, Luis Felipe Bravo Mena tenía desde un principio una idea perfectamente clara y distinta del libro que iba a escribir, o para ser más exactos, del libro que ya estaba escribiendo. Asumimos pues el proyecto como nuestro y a partir del primer encuentro todo caminó sobre ruedas, con una planificación casi exacta, ya que para que el libro fuera lo más oportuno posible, el autor decidió, y nosotros lo respaldamos, incluir la actuación de su partido dentro del Pacto por México, así como el proceso interno que culminó con la reelección del presidente de Acción Nacional. Aunque sostuvimos un diálogo constante sobre el desarrollo del contenido del libro y apoyamos su espléndida elaboración y montaje, nosotros no somos los indicados para abordarlo desde otro punto de vista que no sea el editorial. Pero lo que sí podemos decir es que para nosotros se trata de un libro que entra a fondo al análisis ideológico de Acción Nacional con rigor filosófico, y otro tanto habría que decir sobre su larga historia que aborda con detalle, además de su brillante consideración de lo que el autor vislumbra como la misión de su partido para el futuro de México. No podemos dejar de mencionar el ejercicio de evaluación y de autocrítica que lleva a cabo al examinar los dos sexenios en que el PAN fue el partido en el poder, así como la descripción seria y realista no solo de lo que ocurrió en las elecciones del 2012 y recientemente en las internas. Y como ya decíamos, el libro finaliza con lo que para el autor es lo más importante: la acción política que, de acuerdo con sus principios fundacionales, le depara al PAN el futuro. Todo esto, muy a grandes rasgos, constituye la materia del libro, una materia para el debate y la reflexión. Como editor del libro, no me resta sino agradecerles a todos ustedes que nos permitan estar aquí. Gracias. Muchas gracias a Ariel Rosales y muchas gracias también a Penguin Random House por este esfuerzo editorial que está siendo ya desde el principio muy exitoso. Voy a presentar hoy a nuestro primer panelista y me permitiría adelantar quiénes son nuestros panelistas conocidos por todos, ya los presentaron: Víctor Reynoso, Margarita Zavala, Jorge Alcocer y el autor del libro Luis Felipe Bravo Mena, en ese orden. En primer lugar, vamos a escuchar a Víctor Reynoso. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de las Américas en Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Víctor Reynoso ha publicado 2 libros respecto al PAN. El primero es Para entender al PAN, hay que leerlo, editado en 2009. Y el siguiente es Rupturas en el Vértice, el Partido Acción Nacional a través de sus decisiones históricas. Esto fue previo, en 2007. Víctor Reynoso es colaborador habitual del periódico digital y Consulta y en Milenio Puebla. También ha publicado en el Universal, Reforma, Excelsior y en las revistas mensuales Nexos y Este País. Ha sido consejero electoral local en el estado de Puebla en 97 y consejero ciudadano en 98 en la Comisión Estatal Electoral del mismo estado de Puebla. Le agradecemos mucho su presencia y le damos la palabra. Buenas tardes a todos, buenas noches. Ante todo agradezco la oportunidad de comentar este libro, la invitación a hacerlo y me siento muy honrado en compartir este presidium con todos los presentes. Lo primero que quisiera comentar es que el libro vale lo que cuesta. Como todos sabemos, lo que cuesta un libro no son los 285 pesos que hay que pagar por él. Lo que cuesta un libro, este y cualquier otro, es el tiempo y el esfuerzo que hay que dedicar para leerlo. Y creo que el libro en este sentido sí vale ese tiempo y ese esfuerzo. Creo que es un libro que suscita muchas reflexiones, es un libro valiente, con esperanza, estoy de acuerdo. Un libro que le toma bien el pulso al momento actual del Partido Acción Nacional. Tiene un lenguaje que, en alguna parte, ¿no? El libro es bastante claro, casi en el 98%, pero en alguna parte donde habla de la ontología del PAN, tiene un lenguaje que, pues yo sinceramente les digo, de donde yo vengo, no se habla así. Habla de la causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Ya leyéndolo es bastante claro, pero los subtítulos sí desorientan un poco al lector de entrada. El libro comunica muy bien, suscita muchas reflexiones, voy a tratar de compartirles algunas. La primera, como ciudadano y como observador del PAN, junto con muchos otros analistas, vemos una ausencia en el PAN, por lo menos desde los últimos 4 o 5 años, la ausencia de una narrativa positiva, que el partido nos diga a los ciudadanos cuáles son sus logros, qué significado tuvo el sexenio de Fox, qué significado tuvo el sexenio de Calderón, la derrota de 2012, los triunfos locales. Hay una ausencia de narrativa desde mi punto de vista positiva. No nos han contado, no nos han dado un relato con sentido, con significado sobre todo esto. Y a los 75 años llegó la narrativa negativa, con una serie de escándalos que dan la nota. Lo que ha llegado a los medios de comunicación de manera parcial, ciertamente, pero con su parte de verdad también ciertamente, es una narrativa negativa. El libro no es una narrativa, es mucho más que eso, pero sí tiene elementos importantes para sacar esa narrativa. La narrativa tiene que ser mucho más sintética, mucho más precisa de lo que es un libro de esta extensión, pero creo que los elementos para esta narrativa positiva que el país requiere, que el partido requiere, están aquí. Un segundo aspecto positivo, valioso del libro, yo vengo de la academia, vengo de la universidad. Ahí en la universidad se hacen tesis y muchas veces hay tesis sin tesis, es decir, tesis sin una afirmación central, que es lo que se trata de probar. Este libro sí tiene una tesis, sí tiene una afirmación central, creo que es original, creo que es importante, creo que pone el dedo en la llaga. No estoy haciendo una ontología, no estoy usando un lenguaje tan elegante, pero creo que sí soy claro, creo que sí pone el dedo en la llaga del panismo hoy y de la política mexicana hoy. La tesis es bastante clara, hay 2 cosas distintas, una que se llama organización, que es el Partido Acción Nacional, y otra que se llama el panismo, que es una cultura, es una versión de la cultura cívica. Esas son 2 cosas distintas, y lo que plantea el autor es que el partido puede separarse del panismo. En términos de Castillo Peraza, en un discurso muy conocido, el PAN puede perder su alma. El alma del PAN sería el panismo, y hay ese riesgo, y en muchos
muchos aspectos, muchos gobiernos, muchos funcionarios emergidos del PAN, parecería que este riesgo es ya una realidad, que la organización ha perdido su alma, que el Partido Acción Nacional se ha separado del panismo. Creo que es la tesis central. Se le agradece al autor la claridad con que la plantea, y se le agradece porque sí es un problema real, un problema que estamos viviendo en el país. Está siendo desplazado, hay partes muy fuertes, en el libro hay citas muy fuertes. El panismo está siendo desplazado por el grupismo, por la ambición del poder, y está narrado a lo largo del texto. El libro es mucho más que eso, ¿no? Otro aspecto que a mí me gustó, voy a leer la frase ontológica, que está por ahí perdida, pero a mí me llama mucho la atención. La frase ontológica es causa formal accidental, y se refiere a algo que nos llamó mucho la atención a los que analizamos el PAN, la reforma de los estatutos del año pasado, 2013. Es una causa formal accidental, de repente de chiripa se metió ahí en la primera sesión de marzo una propuesta que se había hecho dentro del partido y se había rechazado: cambiar la elección de las autoridades nacionales, cambiar la elección del presidente nacional, secretario, comité ejecutivo nacional, que desde décadas, desde hace 73 años, la había hecho el Consejo Nacional, uno de los orgullos del panismo, este Senado panista del Consejo Nacional, y de repente se decidió, ya no lo va a elegir, la va a elegir la militancia, la mayoría de la militancia. El libro no lo dice, me parece, pero se acababa de hacer un refrendo del padrón, los mismos panistas acaban de decir: nuestro padrón de militantes no es confiable, hay que cambiarlo. Y meses después nos dicen: va a ser este padrón, va a ser esta militancia la que tome las decisiones más importantes. Y aquí, en esta causa formal accidental, en este accidente importantísimo de la vida panista, la reforma de estatutos, quizá más importante de los 75 años, se enfrenta a un dilema que el autor plantea en letras pequeñas, no sé por qué, son como 4 páginas de tamaño de letra, le bajan los puntos a la letra, pero es importantísima esa parte. El dilema que enfrentaba el PAN: el Consejo Nacional estaba deslegitimado, y ante la deslegitimación del Consejo Nacional vino una propuesta: elegir por mayoría de la militancia, que, insisto, se había planteado y había sido rechazada en varias ocasiones porque tiene sus riesgos. Desde la fundación del Partido Acción Nacional creo que está este rechazo a que sean las mayorías que de manera directa quien elijan la autoridad nacional. Se toma esa decisión y está planteado como un dilema no resuelto. Otro punto me parece importante, y como observador de la política me angustia, y como observador no participante, porque en la política no se me ha dado, me interesa, pero yo veo los toros desde fuera, es si no es algo normal esto que le está pasando al PAN, si no es normal que mientras fue un partido de políticos amateurs conservara ciertos valores, y al acercarse al poder político le pasara esto que le está pasando. No tengo la respuesta, creo que hay que plantear la pregunta con claridad, y yo quisiera decir que no es algo normal, que podemos tener políticos distintos a políticos meramente interesados por el poder y por sus despojos. Y hay cosas que no están en el libro. Hay una expresión que a mí me gustó mucho, de Alonso Lujambio. Ya vi que salió un libro sobre Alonso Lujambio, me da muchísimo gusto. Alonso Lujambio tiene una expresión sobre Carlos Castillo Peraza inusual, pero que a mí me gusta mucho. Dice: Carlos Castillo Peraza fue uno de los maquiavélicos con grandeza de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Maquiavélico con grandeza. Supo hacer política, supo generar bienes públicos, supo meterse a este juego de valores tan difícil que es la actividad política, y lo supo hacer bien. Lo hizo Carlos Castillo Peraza, desde mi punto de vista. Quien lo hizo también muy bien, una de las grandes figuras sin duda en la historia del PAN, Luis H. Álvarez. Pues creo que ahí está la respuesta en la propia historia del PAN. En el libro se recupera mucho a Castillo Peraza, se recupera mucho a Luis H. Álvarez, pero más como ideólogos, como creadores de cultura, que está bien, creo que hay que hacerlo, no tanto como esta capacidad de gestionar valores, a mí me gustaría decirlo así, de hacer realidad los valores políticos, cosa que no es fácil. Ese es otro punto que me gustaría comentar. Uno más,
Sobre el triunfo cultural, bien dice Luis Felipe, el triunfo cultural está vigentísimo, las reformas de Peña Nieto refrendan el triunfo cultural, las propuestas básicas del panismo siguen vigentes. Sí es cierto, sí está bien decirlo, pero creo que hay que dar un paso más, creo que ese paso ya se agotó, ahora hay que dar el paso de llevar a la realidad los ideales y los valores expresos y tácitos en el panismo. Dos ideas me faltan, de lo mucho que quisiera compartirles. Una de ellas es la idea del partido franquicia, y la idea del partido franquicia se ha expresado en dos formas. La primera es la franquicia tradicional. Si uno va a ciertas franquicias, una cafetería que tiene sucursales en todo el mundo, uno tiene la garantía de un mínimo de calidad. Si uno va en Coyoacán, en la del Valle, o va en Barcelona, o va en Shanghái, al Starbucks Coffee, sabe que se va a encontrar un mínimo de calidad. Hay una garantía de homogeneidad. Esa es una idea de franquicia que a mí como ciudadano me gustaría. Cuando yo voto en mi municipio, en mi estado, en mi distrito electoral por determinado partido, saber que hay un mecanismo que me garantiza un mínimo de calidad. Me gustaría que eso fuera, no ha sido así para ningún partido, lo lamento mucho. Tenemos némesis del PAN en muchos municipios y estados, es decir, antítesis del PAN en muchos municipios y estados. Y el otro sentido de franquicia es un sentido que creo que no va con el significado original de la palabra, pero sí va con la realidad. El sentido de franquicia de partido es que hay alguien, hay un político local que compra el partido y se hace dueño de él. Se adueña de él y hace con el partido lo que quiere dentro de los límites que la realidad le permite. Creo que es un punto importante a reflexionar. Finalmente, ya toqué un poquito el tema, pero sí quisiera preguntarme en voz alta sobre la solución. ¿Hay solución a este dilema entre panismo y organización que plantea muy bien el libro? ¿Hay un dilema entre políticos simplemente preocupados por el poder y los despojos y políticos preocupados ante todo por generar bienes públicos? Y me angustia un poco porque, bueno, me digo a mí mismo, tú que llevas tantos años analizando la política, que tienes credenciales, que hasta cobras por eso en tu universidad, pues deberías tener alguna respuesta, y créanme, no la tengo muy clara, pero por lo menos la pregunta y las posibles respuestas voy a tratar de plantearlas. Una primera respuesta es que no hay solución, que la política es así, que hay que resignarnos. No es la mía, no me resigno, yo creo que sí hay solución, y no es solo que quiera que haya solución, creo que la hay elementos para saber que sí la hay. Una segunda respuesta es apelar a los valores, ¿no? Lo que un poco está haciendo el libro, pero lo que mucho está haciendo el libro. Hay cultura panista, hay tradición panista, hay logros panistas muy claros, hay errores y hay fallas también, como en todo lo humano, pero sí se puede apelar a los valores, a la propia tradición, se puede apelar a los logros en otras latitudes. Hace un momento me comentaban de la economía social de mercado, que es exitosa en Alemania, una de las más prósperas economías del mundo, la alemana, está basada en la economía social de mercado, que es otro de los valores panistas. Pues creo que sí se puede apelar a los valores. Y una tercera respuesta, no incompatible con la segunda, complementaria, más dentro de la ciencia política, las restricciones externas a los políticos, las normas externas a los políticos que sancionan las malas conductas, premian las buenas conductas. Esto va desde la prensa. Un político que actúe mal pierde su imagen, daña su imagen, y esperaríamos que esté perdido políticamente. Pero no solo la prensa es un mecanismo de rendición de cuentas. Necesitamos otros mecanismos de rendición de cuentas. El propio partido puede ser, que haya límites a lo que un gobernante panista puede hacer, que haya sanciones cuando un gobernante panista excede ciertos límites. Y no solo dentro del partido, creo que las instituciones constitucionales, las instituciones políticas, federales y locales, también deberían tener estos límites y evitar que los políticos lleguen a extremos como los que hemos visto en los últimos años en el PAN y fuera del PAN. Sería mi comentario. Muchas gracias.
gracias a Víctor Reynoso, que nos plantea dentro de este análisis del libro de Luis Felipe esta pregunta que desde las primeras páginas plantea el propio Luis Felipe: pan sin panismo, panismo sin pan, políticos profesionales, respuestas no satisfactorias. Pues aquí está para ampliar nuestra reflexión. Muchas gracias, Víctor. Vamos a presentar ahora a Margarita Zavala Gómez del Campo. No es muy necesario hacerlo, pero así dice el protocolo. Margarita es militante del Partido Acción Nacional desde siempre. Aquí están sus papás, a quienes agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Fue diputada local en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y diputada federal en la 59 legislatura, en donde fue nombrada subcoordinadora de política social del grupo parlamentario. En el Comité Nacional también estuvo un buen tiempo Margarita y se desempeñó, entre otras cosas, como directora jurídica y secretaria de Promoción Política de la Mujer. Es además consejera nacional del partido. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, presidió el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, desde donde trabajó en la prevención de adicciones a través de la Estrategia Nacional para una Nueva Vida, así como en el tema de migración, particularmente de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Trabajó en la coordinación de la Mesa Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en escenarios de delincuencia organizada y contribuyó además, entre otras muchas cosas, en la realización de mesas regionales para agilizar el proceso de adopción en México. Recientemente realizó trabajos de investigación sobre este subtema, niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y colabora actualmente como articulista en el diario El Universal. Margarita, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que para mí es un honor estar aquí presentando un libro de una persona que admiro mucho, que es Luis Felipe Bravo Mena, que además trabajé con él. Aprovecho para saludar a Tere. Muchísimas gracias. Acción Nacional ayer y hoy se une a los libros obligatorios de los panistas. Los panistas lo disfrutaremos. Los no panistas conocerán sin duda lo que siente alguien que ama el pan, pero también conocerán la historia, nuestra filosofía. El libro es completo, son hechos estudiados, datos corroborados y una gran bibliografía al respecto. Está escrito con mucho cariño. Inicia en un viaje al interior del PAN, nos advierte del peligro que corremos de dejar vacío lo que tiene mucho contenido. Tiene contenido en todos los términos: contenido histórico, políticas públicas, ideas, doctrinas, valores y hasta anécdotas. Nos advierte del peligro de los grupos del asalto, de la falta de ideas, de los riesgos de que la causa formal se convierta en esencial y se confunda en la causa final, cuando los medios se vuelven fines, cuando nos arrastra la vorágine electoral externa e interna y se convierte todo en un despropósito, que es que los fines de los agentes contradigan los fines de la obra. En este viaje interior nos habla de la cultura política panista, nos desarrolla la doctrina, nos habla de los símbolos de identidad, del emblema, del lema. Por cierto, quienes estuvimos hace poco en los 75 años del PAN, se cantó el himno al final, para sorpresa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Todos los panistas cantamos el himno, sorpresivamente muy bien entonados, y significaba que había mucho cariño de todos los que estábamos ahí. En el libro además va explicando nuestro vocabulario, el vocabulario del panismo. Nos explica qué es breve eternidad, solidarismo, bien común, humanismo, partido de cuadros, victoria cultural, mover las almas. Todos esos términos que eran tan nuestros, que se oían tanto y que ahora empiezan a ser sustituidos
por otros vocablos que no voy a pronunciar. Nos lleva de la mano a la historia del PAN y de pasada también de la historia de México. Aprovecha además para dar 2 o 3 codazos a quienes se burlaban del PAN y de don Manuel Gómez Morín, lo cual se le agradece. Pero la verdad es que en la mayor parte del libro es una gran alegría leerlo. Es cierto que en otra parte supone en el cual pues hay un silencio, una tensión, una preocupación a lo que estamos leyendo. Yo recuerdo, digamos, en los términos de los que él habla en el libro, yo llegué ahí por la ofensiva de los 80s, quizá con menos trascendencia, pero bueno, por los años de Ernesto Rufo, que hay por aquí. Y tuve la oportunidad de estar en poco tiempo en el Consejo Nacional. Recuerdo los grandes debates, de los debates en la proyección de los principios de doctrina, de los debates en las decisiones políticas, de la cita oportuna, a tiempo, prudente y con prudencia política al Consejo Nacional, de escuchar a don Luis H. Álvarez y a Carlos Castillo discutir y concluir. Y quienes estuvimos en eso, es cierto, sentimos que nos falta precisamente esos espacios para deliberar oportunamente. Y eso de algún modo hemos perdido esos espacios, y cuando él va relatando los debates desde la fundación nos damos cuenta de la importancia de darlos. Quiero además ahora referirme a un capítulo especial que hace, que es el capítulo de las mujeres. Es el quinto. Y me gusta desde el título porque le dice el panismo feminista. Y nos otorga un capítulo completo y nos señala además de la importancia de las mujeres en los 75 años. Resalta la valiente decisión de las mujeres y todos hemos sabido que en los 75 años, desde los inicios, estuvo el sector femenino y las mujeres que acompañaron y que estuvieron, y las abuelas que tejieron las banderas, pero que también hicieron las marchas, que reclamaron la democracia. Y me recuerda a María Elena Álvarez de Vicencio, que hizo justamente un estudio nombrando a las mujeres y dejaron de estar como en el anonimato. Y Luis Felipe hace ese esfuerzo de nombrar a las mujeres, de ponerles nombre y apellido, de mencionarlas y de demostrarnos que somos las mujeres panistas inexpulsables en la vida del Partido Acción Nacional. Quiero además decir que agradezco enormemente el capítulo, pero no me sorprende, porque yo trabajé con él. Y él no lo cuenta, él no lo escribe, pero sé y me consta el compromiso de Luis Felipe Bravo con las mujeres. A mí no me cuentan. Yo estuve en un comité nacional donde había 16 mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional, sin cuotas, sin acciones afirmativas. Y muchas veces todas las veces hizo la suya nuestras propuestas. Alguna vez dijimos, oiga, presidente, la verdad es que ninguna lista que no traiga a alguna mujer en los primeros lugares debe ser, leída en el Comité Nacional. Hizo suya la propuesta. A mí, así es que por ahí de la página 119 le anotan también que durante su presidencia fuimos el partido, después lo seguimos siendo, en el 2000 y en el 2003 fuimos el partido con más mujeres candidatas. Y fuimos el partido con más mujeres diputadas de las 3 fuerzas políticas. No viene ahí, yo creo que por una modestia, pero bueno, por favor yo le pido al editor que para la siguiente anote eso en pie de página, aunque él no lo haya querido escribir. Y todavía señala que desgraciadamente hay una discriminación y que la Secretaría de Promoción Política de la Mujer sirve, parece, precisamente como una contraloría en la materia. Es que lo agradecemos, pero de verdad quienes lo hemos conocido no nos sorprende la importancia que le dan las mujeres en la vida de Acción Nacional. En el libro también se nota una vocación internacionalista. Él sabe de las relaciones internacionales,
verán cuando lo lean de la importancia que le da a las relaciones internacionales del PAN. Y sí creo que en su presidencia se dio también un fuerte avance en las relaciones internacionales de acción nacional con otras organizaciones. Lo que muestra que a veces somos muy localistas y que sin duda alguna él aportó precisamente esa parte en la historia del PAN. El libro me encanta. Se puede leer desde luego de corrido. Si está muy largo, se puede leer de corrido, les va a encantar. Pero además se puede leer por etapas, se puede leer por temas, por biografías, por personajes, se puede leer de atrás para adelante, hay que leer. Por casos, por ejemplo, podemos decidir leer el caso Chihuahua y realmente emocionarnos con el tema de resistencia civil y darnos cuenta de la importancia de una autoestima y de un tejido social construido en una sociedad. Podemos estudiar o leer la parte correspondiente a San Luis Potosí, a un candidato de la sociedad civil aliado con Acción Nacional, o de León, de la ciudad de León. Podemos leer sobre Baja California y sobre esa lucha particular que dieron los baja californianos desde que se convirtieron, desde la lucha por ser Estado y hasta convertirse de entidad hasta lograr el primer Estado gobernado por el PAN. Podemos leer por personas y saber de la biografía de Conchello, o revivir a gente como López Sanabria, que a veces se nos olvida, o traer a Manuel González Hinojosa o de Vicencio Tobar. Emocionarnos desde luego con la audacia de don Luis H. Álvarez, con la genialidad del Maquillo, y de mucho más, de muchos en esta oleada de personajes heroicos que nunca hay que olvidarlos, y que además nos obligan a pensar, todos ellos vinieron desde la ciudadanía. Sin embargo, últimamente cuando uno busca llega al Partido Acción Nacional, un buen ciudadano, un líder empresarial, un líder social, de pronto se le ve más como amenaza de control del partido interno que como una manera de enriquecer Acción Nacional. Y eso lo va señalando él, a veces entre líneas, a veces muy claro. Se puede además leer por años, por ejemplo, se puede leer La ofensiva de los 80s, perdón, como lo entré por ahí, lo leí con mucho gusto, con mucha emoción. Se puede leer sobre la crisis del 76, se puede leer sobre el 2012, es decir, podemos leer de muchas maneras este libro. Luis Felipe lo escribe con alegría y también con dolor y preocupación, es decir, lo escribe con pasión por la historia, por la doctrina, por lo que es, por lo que ha sido y por lo que puede ser Acción Nacional. Lo escribe con pasión y lo acompaña con todo su talento y su vocación política. Nos recuerda de la importancia de ser nosotros mismos, de que si nos parecemos a otro, la gente preferirá el original y no la copia. Que para todo lo que viene, porque sí pone como reto las próximas elecciones, será mejor responder con ideas, con organización, con convicción, con eficacia, con valores, con lo que nos ha hecho ganar, que es el panismo. El autor de este libro nos invita a recordar de lo que estamos hechos, a recordar por qué la gente nos quiere y por qué votó por nosotros. Nos convoca no a estacionarnos en el pasado, de ninguna manera, sino ir al futuro con toda la seguridad de lo que somos, pero también con toda la responsabilidad de la vocación ciudadana que tenemos adentro, desde nuestras entrañas, desde nuestras raíces, con ideas y con valores. Por eso es tan esperanzador. No niega, desde luego, que estamos en momentos difíciles y va narrando muchas cosas a través de hechos, pero nos da una enorme esperanza, como decía aquí el secretario general, a través de ese panismo que se resiste a ver un partido sin alma. Sí, somos más de los que imaginamos, somos más de los que hemos decidido darle vida al PAN, porque nos damos cuenta, como él nos hace caer en la cuenta, de que hoy por hoy lo mejor que podemos hacer por México es fortalecer a este gran partido
y que esté a la altura del México que tanto nos necesita. Desde luego en el camino tenemos que estar todos unidos, pero seguros de lo que heredamos y de lo mucho que podemos dar. Él nos lo señala. El reto es que el partido, el PAN, no se quede sin panismo, que no pierda el alma, que nunca sea, porque nunca ha sido, un partido político más, y que México pierde sin panismo, cuando no hay panismo. Que el panismo de la acción democrática e institucional, con ideas, con propuestas en la calle, cercano a la gente, orgulloso de sí mismo, dispuesto a reducir las brechas de desigualdad, de generar bienes públicos, es ese mismo sueño que queda vigente desde nuestros fundadores hasta ahora. Desde luego invito a leer este libro, pero el libro no se puede quedar, una vez leído, así nada más. Porque después de leerlo, después de estudiarlo, después además quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a quien lo hace, pues nos obliga precisamente a pensar en una acción nacional. En una acción nacional que obligue precisamente a reconstruir lo que hay que reconstruir y al esfuerzo de resistirse a que el PAN se quede sin alma, sin su vocabulario, sin sus ideas, sin sus valores, sin sus testimonios. Yo conozco también mucho al PAN y he visto el heroísmo presente de muchos candidatos y candidatas que han enfrentado adversidades de autoritarismo y de crimen organizado, que creen en Acción Nacional y siguen tocando las puertas. Y ahora es importante que después de esto, que veamos en esto una oportunidad para exigirnos también a nosotros mismos, poner los ojos en México y en Acción Nacional, que nos obliga a buscar a mejores ciudadanos y ciudadanas que enriquezcan la vida política de Acción Nacional y de nuestro país, que participemos en la difusión de nuestra historia, de nuestra doctrina, de nuestros logros de gobiernos, que siempre veamos la ética en la política. Y a los ciudadanos que lo lean, especialmente a los jóvenes, los invito a ingresar a Acción Nacional para que desarrollen su vocación ciudadana en este partido que tanto nos necesita y que siga Acción Nacional cumpliendo su misión en México. Acción Nacional requiere de un esfuerzo decidido de todos los que lo integramos, pero también de ciudadanos y ciudadanas comprometidos por el bien de México. Somos un instrumento indispensable en la vida pública de México. Hagamos lo que nos toca, conservemos el alma, hagámosle un bien a México, fortalezcamos Acción Nacional. ¡Viva Acción Nacional! Muchas gracias, Margarita, por tus palabras y por tu testimonio. Que los fines de la gente no contradigan los fines de la obra. Ahí está la llaga, y ahí está el dedo en la llaga que pone Luis Felipe y que todos escuchamos y todos, estoy segura, queremos buscar la forma de retomar lo importante, que los intereses personales nunca estén por encima de los intereses de nuestra institución. Vamos a presentar ahora a nuestro siguiente panelista, Jorge Alcocer Villanueva. Él es economista y político mexicano, inicialmente militante de organizaciones políticas de izquierda, ha colaborado con varios partidos políticos, es licenciado y maestro en economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue militante del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista. Durante este periodo fue coordinador de asesores en las bancadas de estos partidos y él mismo fue diputado federal en la 53 legislatura, donde coincidimos en diferentes bancadas, pero fuimos compañeros diputados. De 1998 a 1999 fue subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y en 2006 fungió como enlace legislativo en el equipo de transición de Felipe Calderón Hinojosa, versátil.
Es director fundador de la revista Voz y Voto, abocada a temas electorales y de democracia en México, además de articulista del periódico Reforma, y es también, entre otras cosas, autor del libro El voto de los mexicanos en el extranjero, y le damos la bienvenida a Jorge Alcocer. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todas, a todos. Desde luego, primero agradecer al autor, a Luis Felipe Bravo Mena, quien me ha distinguido con su confianza, con su relación desde hace muchos años. Y pues es un gusto estar aquí con Cecilia, con el secretario general, mi amigo Ricardo, gracias Ricardo, y desde luego con mi amiga Margarita Zavala. Nos conocimos cuando éramos pobres, cuando andábamos en la oposición. Y ahora seguimos. Es bueno estar en la oposición, educa. Gracias a todos ustedes y gracias porque me permiten estar aquí. Yo digo que cada vez que el Partido Acción Nacional tiene broncas, me invita. Nunca me hacen caso, pero me invitan. Y eso es bueno. Desde luego que este es un momento singular. Me encanta estar en la presentación de este libro, que de verdad les recomiendo sin reservas leer. No solo a los militantes y dirigentes del Partido Acción Nacional, a quienes están destinadas buena parte de las reflexiones, testimonios que el autor va entretejiendo a lo largo de, pues sí, es, como ya lo dijo Margarita, un libro voluminoso, 446 páginas, descuento todo lo demás, 446 de texto, pero están bien tejidas, están bien escritas, y eso se agradece. Que alguien use el lenguaje sabiendo usar sujeto, verbo y predicado, ya es una virtud. Digo que este libro es de obligada lectura no solamente para los panistas, sino para cualquier persona interesada en la vida política de México y en la trayectoria antigua y reciente del Partido Acción Nacional, que es uno de los partidos históricos de México. Histórico en el sentido, voy a citar a un intelectual comunista de Gramsci, los partidos históricos son los que se enraizan, los que tienen raíz y motivo, fundamento y razón de ser en el alma y el corazón de sus pueblos. Y Acción Nacional es un partido, uno de los partidos históricos, no el único, pero uno. Y por eso ustedes hacen bien en preocuparse por su partido. Con Luis Felipe he compartido desde las trincheras que cada uno ha tocado ocupar, afanes y proyectos democratizadores. Ambos nos forjamos en la política desde la oposición cuando éramos pobres. Él en Acción Nacional, yo en partidos de izquierda, del Partido Comunista a Fuerzas Ciudadanas. Con Cecilia fui diputado. Además, Luis Felipe y yo, vengan a saber ustedes de lo que me vengo a enterar, somos de León, los dos, la tierra de Dios y María Santísima. Por eso nos fue fácil entendernos. Cuando Luis Felipe llegó a la jefatura nacional del PAN, yo era subsecretario de Desarrollo Político en Gobernación, lo que condujo a una relación intensa basada en el respeto y la confianza mutuas. Lo recuerdo siempre como un político serio, reflexivo, comprometido con el ideario y el programa de su partido, pero sobre todo con el avance democrático de México. El primer asunto que Elizabeth Bastida, que el secretario de Gobernación, me encomendó tratar con Luis Felipe, ustedes imagínense, fue el FOAPROA. Pues ya se imaginarán lo que hubo que superar. Fue complicado, pero con Luis Felipe construimos una solución. Se construyó. Todavía es polémica, pero se construyó. Esa parte, Luis Felipe, ojalá algún día la contemos. ¿Cómo fue? Pocos meses después, estoy refiriendo al 98-99, a Luis Felipe le correspondió dirigir a su partido en la campaña electoral del 99-2000.
Luis Felipe condujo, no él, todo ese grupo, a este partido a la victoria. Él ganó, yo perdí, porque yo era asesor de la Bastida. Bueno, pues así son las cosas en la vida. Luego colaboré con Felipe. Dice Cecilia que soy versátil. No, creo que logré ponerme por encima de los partidos y pensé más en México. No es usual que un dirigente político, Luis Felipe, actor como lo fuiste, directo de muchos acontecimientos que marcaron la vida de México en las últimas décadas, deje su testimonio escrito. Los dirigentes prefieren callar, contar en privado y quedarse en lo oscurito. Luis Felipe rompe, para bien de él y de su partido, esa costumbre y nos deja este libro que es al mismo tiempo historia y testimonio, reflexión y proyección. Dice Luis Felipe, déjenme leer algunas partes, es inevitable. Dice Luis Felipe en su presentación, me refiero a la página 13, dice Luis Felipe, mi reflexión se refiere al libro, ¿cómo lo construiste, Felipe? Se desarrolla en 3 partes. Se inicia con una propuesta de método analítico para localizar al sujeto central, de lo que se quejaba ahora don Víctor, porque la parte ontológica, esa cosa, yo cuando oí la palabra ontología dije, seguramente se refiere a cuando uno después dice ontoi. Y eso es la ontología, ontoi. Y entonces Felipe se responde a la pregunta, ontoi, y está en el pan. Y él sigue diciendo que quiere localizar al sujeto central, el panismo. La segunda de sus partes observa a sus protagonistas y sus prácticas, toma nota de sus matices en el tiempo, analiza su devenir histórico hasta el presente. Y en la tercera, la más retadora, Luis Felipe lanza la mirada hacia el porvenir. A lo largo de 12 capítulos, agrupados, debo reconocerlo, con rigor temático en esas 3 partes, Luis Felipe nos presenta, ya dije, desde sus reflexiones ontológicas sobre lo que es y lo que no es el panismo, en un viaje, ya lo leí, por las zonas donde residen las notas esenciales de su identidad. Pasa luego el autor a una reseña de las 4 primeras décadas de vida del PAN, desde la fundación en 39 hasta la caída del sistema y la crisis del 88. Luego viene su reflexión y testimonio sobre la transición democrática del 89, cuando Ernesto Rufo, yo vi a Ernesto Rufo, queríamos que fuera candidato nuestro también, nos vimos en un hotel de Tijuana, luego no se pudo, ¿te acuerdas, Ernesto? Pero Ernesto abrió la transición, fue el primer gobierno panista y eso empezó a cambiar. Todo eso analiza Felipe, como militante, como dirigente, como finalmente Luis Felipe, que lo fuiste y a mucho orgullo para ti, jefe nacional de tu partido, el que condujo a Acción Nacional a la alternancia. Y eso, Felipe, ya nadie te lo quita. Luego nos dice Felipe, pues su gran preocupación, ¿y ahora qué le va a pasar al PAN? ¿Y ahora qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar en estos años? ¿Qué les va a pasar a ustedes? A los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los que están en este partido. Luis Felipe Bradomín hace una pregunta y con eso articula la parte final y creo que central, Luis Felipe, de tu libro. Este libro que hay que leer. Y la pregunta es, ¿llegó el panismo al poder? ¿De verdad llegó el panismo al poder? Pues contribuyan con Luis Felipe leyendo el libro a dar respuesta a la pregunta. Porque de esa pregunta va a depender, de cómo respondan a eso los panistas, va a configurarse el futuro. Porque si no hay autocrítica sin desgarramiento, no se trata de pedirle al panismo que se latigue a sí mismo, se trata de pedirle que haga un ejercicio
de pensamiento y de reflexión, como lo haces tú en tu libro. Dice y escribe Luis Felipe de Fox: vino y regresó a su rancho. Y de Felipe Calderón, Margarita, dice el autor que es un cuadro formado en las entrañas del PAN. Y en esa comparación hay que aprender y hay que reflexionar. Y aunque el autor no lo diga de manera explícita, de la lectura de esa parte de su libro, concluyo que para Luis Felipe el problema mayor de los 12 años de estancia en Los Pinos es que el PAN ganó 2 elecciones presidenciales, pero el panismo no llegó al poder. Si por ello entendemos haber puesto en el ejercicio del gobierno el sello de los valores y proyectos más caros a este partido. Recuerdo con Luis Felipe aquel discurso de Felipe Calderón, creo que fue en Hermosillo, cuando el entonces jefe nacional del PAN, Felipe Calderón, llamó a los panistas a ganar el gobierno sin perder al partido. Si esa meta fue cumplida o no, eso les toca a ustedes decidirlo. En la tercera y última parte de su libro, el autor nos entrega juicios, reflexiones y propuestas más que atendidas, a mi juicio, considerando los duros momentos que el PAN vive desde 2012. Les recomiendo leer esa parte final del libro de Luis Felipe. Como dice Margarita, y lo dice bien, se puede leer de atrás para adelante o empezando por la primera. Pero en esa parte, Luis Felipe no es que ponga el dedo en la llaga, es que pone el acento donde hay que ponerlo en la palabra. Y sin la palabra, el político no es nada. Y esa parte hay que leerla. Creo que deben leer el libro. A mí me lo regaló Luis Felipe y me lo dedicó, por tanto no pagué por él. Pero está a la venta afuera, cómprenla. Porque además, si no, el editor, pues no le va a hacer la segunda edición. Miren, voy a terminar con un tema, se lo anuncié a mi amigo Luis Felipe Bravo. Es un tema polémico, pero es histórico. Lo hago sin más ánimo que contribuir al esclarecimiento de hechos que ya son parte de la historia. Y lo hago por la amistad de la que me honra y me honró y me sigue honrando, con que me distinguió Carlos Castillo Peraza, que como bien lo saben ustedes, fuimos él y yo grandes amigos. Dice en la página 310 del libro, vamos a leer esa partecita, y no les voy a contar mi versión. Dice Luis Felipe, escribe: habían matado a Luis Donaldo Colosio, era el 23 de marzo del 94. Dice: sin exhorto de por medio, me salto lo demás, los partidos suspendieron sus campañas. Diego Fernández, mi querido amigo, y el PAN lo hicieron inmediatamente. Por otro lado, el presidente Salinas consultó a Castillo Peraza sobre la disponibilidad del partido, o sea, del PAN, para apoyar una reforma constitucional express que le permitiera ampliar su abanico de opciones en la designación del candidato sustituto de su partido. Carlos se negó en redondo, cita de pie de página número 33. Y el 29 de marzo, Salinas nombró a Ernesto Zedillo. Les voy a contar, esto ya lo escribí en Reforma. A finales de enero de 94, el doctor Jorge Carpizo, recién nombrado secretario de Gobernación, me invitó a ser su asesor a título personal, sin cargo ni sueldo, para la reforma electoral que el gobierno y los tres principales partidos convinieron en realizar para hacer frente a la situación generada en ese entonces por el alzamiento del EZLN en Chiapas. El 23 de marzo de ese año, el año horrible del 94, mataron a Luis Donaldo. Escuché yo por radio la noticia y entonces el doctor Carpizo,
me pidió que me trasladara a las oficinas de gobernación. Yo era su asesor. Él había sido citado de urgencia por el presidente Salinas a Los Pinos. Estando ahí por la red presidencial, el doctor Carpizo me pidió que redactara una iniciativa a la que se refiere Luis Felipe. La iniciativa a la que se referencia, a la reforma express, iba a ser un transitorio en la Constitución para disponer que por única vez no se aplicaría la fracción sexta del 82 constitucional, que establece los requisitos para ser presidente de México, y entre ellos dispone no ser secretario de Estado a menos que se separe del cargo 6 meses antes del día de la elección. Y Carpizo me pidió que redactara la iniciativa. Era evidente, como bien lo señala en el texto, en el libro, Luis Felipe, que el presidente Carlos Salinas quería ampliar su ámbito de opciones, cito a Luis Felipe, en la designación del candidato sustituto de su partido. Escribí la iniciativa con unos breves considerando 1, 2, 3, y luego venía el texto. Yo mandé la iniciativa al doctor Carpizo a Los Pinos. Yo estaba en gobernación, en Bucareli. Cerca de las 12 de la noche de aquel trágico día, Carpizo me volvió a llamar y me pidió que hablara con Carlos Castillo Peraza para informarle a Carlos de la iniciativa y para preguntarle si el PAN y sus legisladores, diputados y senadores, y también diputados locales, podían apoyar esa iniciativa. Hice varias llamadas, le hablé a Carlos a los teléfonos que yo tenía, todavía no estaban aquí, estaban en la casita de la del Valle. Llamé también a su casa, no lo encontraba. Le informé al doctor Carpizo, me dijo: vete a dormir, pero síguele llamando a Carlos y me avisas. Como a la 1 de la mañana ya del 24 de marzo del 94, localicé por fin a Carlos en su casa. Le dije: Carlos, te llamo para explicarte esto porque me lo pidió el doctor Carpizo. Y le expliqué. Su respuesta la cito de memoria, pero la tengo grabada en la memoria. Carlos me dijo: dile al doctor Carpizo que cuenta con el apoyo del PAN para esa iniciativa. Y luego me agregó: nosotros no seremos los buitres en la tragedia. Eso me dijo Carlos. Por tanto, colgamos y yo le llamé a Carpizo y le dije: me dijo Carlos Castillo Peraza que ellos apoyan. Bueno, pues hay dos versiones. Entiendo, siempre entendí porque lo platiqué con Carlos. Ya me dijo: pues ya no sé, ¿cuándo me hablaste las cosas? Digo: oye, Carlos, pues sí te hablé, si era la 1 de la mañana, así fue, me dijiste esto. Me dijo: ¿y ya para qué hablamos de eso? Lo chequé con Carpizo, le dije: oye, doctor, a lo mejor lo soñé, pero sí te hablé para decirte que había hablado con Carlos. Pues claro que me hablaste, Jorge. Bueno, nunca aclaramos el asunto y con mi queridísimo Carlos Castillo le dije: ya, ahí la dejamos. Son dos versiones de eso que nos tocó vivir. Carlos dijo verdad, sí. Yo les cuento cómo lo recuerdo. Concluyo esta intervención, que ya se alargó de manera innecesaria, invitándolos a leer este libro. Este libro es un testimonio, pero es sobre todo una apuesta al futuro. Luis Felipe, gracias por tu libro. Por regresar al PAN cada vez que le llamamos. Vamos a escuchar ahora al autor del libro, Luis Felipe Bravo Mena.
Él nació, como ya lo dijo Jorge Alcocer, en León, Guanajuato. Cursó la licenciatura en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato y obtuvo una especialidad en Filosofía Política y Social en la Universidad Panamericana. Ingresó al Partido Acción Nacional en 1969, en donde llevó a cabo el cargo de asesor político de la campaña presidencial de Manuel Gutiérrez en 1988. Fue diputado federal en la 55 legislatura, del 91 a 94, y senador de la República en las 56 y 57 legislaturas, de 94 a 99. En el año de 1999 fue elegido presidente nacional del Partido Acción Nacional, cargo en el que se desempeñó hasta 2005. Luis Felipe es miembro del Consejo Nacional, vitalicio por su calidad de expresidente y también de su comisión permanente. En 1990 fue candidato a presidente municipal de Naucalpan en el Estado de México y candidato a gobernador de ese estado en 1993 y posteriormente en 2011. Fue embajador de México ante la Santa Sede de 2005 a 2008 y secretario particular del presidente Felipe Calderón de 2008 a 2011. Es analista político y consultor de empresas, además de ser articulista en El Universal y hoy escritor. Gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que se han tomado la molestia y la gentileza de asistir a la presentación de este libro en la sede de nuestra casa Acción Nacional. Debo comenzar por agradecimientos. Creo que es de bien nacidos comenzar de esta manera. En primer lugar, debo agradecer la hospitalidad y la generosidad con la que el presidente nacional Gustavo Madero, nuestro secretario Ricardo Anaya, han acogido este libro. Cuando le dije a Gustavo, quiero que me acompañes a la presentación del libro, ha habido dos presentaciones, esta es la segunda. La primera se hizo promovida por la editorial en Casalam el día 4 de este mes. Dije, quiero que me acompañes, he escrito un libro sobre el partido. Es un libro crítico y es un libro crítico a ti. El libro no es un ramo de flores para ti, pero tampoco es una piedra, porque no entiendo este libro como un ataque a nadie, sino como una reflexión. No soy tirador de primera piedra, asumo la parte de responsabilidad que me toca en las cosas que hoy nos pasan y que critico, pero si no reflexionamos, si no compartimos nuestras preocupaciones, difícilmente podemos encontrar las soluciones de lo que hoy tanto nos agobia y a veces nos avergüenza. Me dijo, cuenta conmigo y todo lo que esté a mi alcance para que el libro sea difundido, porque estas reflexiones se deben conocer. No solamente me acompañó a la presentación, de inmediato acogió la idea de que fuera parte de los eventos del 75 aniversario, sino que también se ha dedicado a promover la lectura del libro entre los miembros de la Comisión Permanente y el Comité Nacional. Debo decirlo en absoluto afán de objetividad y de justicia, de manera que agradezco esta acogida de alguien que con otra actitud podría decir, este libro no me favorece, no me lanza flores, pues yo lo bloqueo, lo cierro. Creo que el saber escuchar y el sabernos oír sin atacarnos, sin ofendernos, es muy panista. Y qué bueno que en esto por lo menos se ha motivado el libro por parte desde la dirigencia nacional. De manera que, por favor, Ricardo, exprésale a Gustavo el agradecimiento por esto. Debo también agradecer, también en primerísimo lugar, a la editorial. La editorial ha sido generosísima, entusiasta en el proyecto, acogió la idea de inmediato, entendió de inmediato la importancia de la coyuntura, ya lo dijo Ariel, y la verdad es que yo me sentí acompañado, acuerpado, como amigos de siempre. Yo es la primera vez que hago una obra así. He escrito muchas cosas y he colaborado en muchos libros, pero la primera vez que trabajo en un ensayo de esta manera es mi ópera prima. Y la verdad es que con la editorial me sentí prácticamente como si fuera yo un experto en esto. De manera que muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento a la editorial. Es una gran editorial, una gran casa y no es comercial, pero la verdad es que todos los escritores estoy seguro que nos encontramos con ella, nos sentiremos satisfechos y muy bien acogidos por esta gran casa editorial. Bueno, agradezco enormemente a los panelistas que también con amistad y con afecto aceptaron
participar en este panel. Les agradezco sus palabras y la manera de cómo han leído y la manera como han expresado la lectura del libro y su recomendación. De Víctor debo decir, de Víctor Reynoso, que nos conocemos de apenas hace unas semanas. Yo conocí su libro, tiene un espléndido libro sobre el PAN. Yo lo digo en las páginas del libro, que el PAN es un gran desconocido, un gran desconocido. Los primeros que los desconocemos son los propios panistas, porque el PAN no se ha ocupado de escribir bien su historia. Hay mucha historia del PAN escrita, hay memorias, testimonios, hay historias regionales, hay buenos esfuerzos últimamente. Aquí está Minadab, que es un pionero, y aquí está Gerardo Ceballos también, que han estado trabajando mucho en la reconstrucción de la historia del partido, pero no hay una historia integral del partido contada. Quizá Minadab se ha acercado bastante a esto. Pero hay un espléndido libro sobre el PAN, muy desconocido, que lo escribió Víctor Reynoso. Cuando yo tuve acceso a su texto, verdaderamente me sorprendí de que no lo conociéramos. Me di a la tarea de encontrarlo y muy amablemente aceptó participar en el panel. Muchas gracias, Víctor, y la verdad es que yo espero que tu libro y la actualización del libro vea la luz muy pronto, porque es un gran texto sobre el PAN. Y académico, hay muchos libros de diatriba, escritos para crítica, etcétera, pero estudios objetivos, académicos, serios, son escasos. O hay muchos en el extranjero. Las pruebas extranjeras sobre el PAN, curiosamente, son más que las mexicanas. A Margarita, por supuesto, le agradezco enormemente el entusiasmo con el que se involucró en el proyecto de la presentación del libro. Y bueno, Margarita, pues hemos trabajado juntos tanto tiempo y tu presentación realmente me honra y me enorgullece de la manera como lo has presentado. Y Jorge, bueno, también muy agradecido. Con Jorge recuerdo la primera vez que participé en un panel, era yo panelista invitado por él, allá en el Centro de Estudios, y la primera vez que tuvimos contacto, pues inmediato hicimos un clic en el afán político, intelectual de entender la política y los procesos que estábamos viviendo. Hablábamos de la transición en ese momento. Pues gracias, Jorge, también por tu generosa presentación y comentarios sobre el libro. Déjenme contarles, una vez que he hecho los agradecimientos, contarles un poco cómo nace. Ya los panelistas se han encargado de decir si vale la pena leerlo o no. Creo que han dicho que sí. Ahora déjenme contarles cómo nació esto. Hacía mucho rato yo traía la inquietud de escribir una historia integral del PAN. Un resumen, por supuesto, ni siquiera puede ser completa. Se quedan muchas cosas fuera, imposible abarcarla toda. Le decía yo el otro día a Gustavo que habría que empezar a trabajar en un proyecto de historia del PAN, como una especie de enciclopedia del PAN. Es decir, que cuente integralmente todo lo que se ha hecho en todos los municipios, en los estados, etc. Un proyecto para celebrar el centenario del PAN. Que este 75 aniversario sea la preparación del centenario del PAN. Y debemos comenzarlo por conocernos a nosotros mismos y lo que hemos sido, lo que hemos hecho en la historia de México y lo que hemos significado. Como bien lo decía Jorge, un partido histórico que ya tiene raíz, que ya está sembrado, que ya está presente, que ya causó efectos en la vida de la nación. Y por lo tanto, vale la pena que hagamos una historia integral con una línea interpretativa, porque los testimonios valiosísimos e interesantísimos que hay son el testimonio personal, pero no esta historia integral. En fin, yo intenté hacer algo de esto y entonces me di a la tarea de acumular documentos, libros, bibliografía y mis propias vivencias de 44 años de militancia. Finalmente, pues haber pasado desde la infantería juvenil hasta la jefatura nacional durante 44 años me dio una cierta visión de lo que es el PAN y de su historia. Si además en estos 44 años tuve el privilegio y el honor de vivir de cerca de muchos personajes, de pasar por episodios trascendentales en la vida del partido y del país, pues me sentía yo en la necesidad de contar esto y de contarlo de manera que rescatáramos la historia, la epopeya del PAN. Déjenme decirlo así un poco sobradamente, la epopeya cívica del PAN. Y esa era la primera motivación, pero en el camino me encontré que esa epopeya cívica de Acción Nacional no se explicaba. Y de hecho muchos amigos nuestros del extranjero, partidos, amigos y hermanos del extranjero, siempre nos han preguntado cómo le hicieron para aguantar 60 años en la oposición.
¿Cómo le hicieron para recorrer 60 años en el desierto? Para usar la frase de Soledad Loaesa, el camino al desierto, la marcha en el desierto. ¿Qué los sostuvo? ¿Qué los hizo no solamente estar, sino permanecer, perseverar y crecer y tener capacidad de seguir enamorando a más segmentos de la población para irse sumando poco a poco hasta convertirse en una alternativa política de cambio en el país? ¿Qué había atrás de todo esto? Y entonces esto me llevó a la primera parte, que constituye el primer capítulo. Y entonces me acordé, pues sucede, las herramientas que durante la vida me había podido allegar de mis lecciones de filosofía y mis lecciones de filosofía política y social, y entonces del curso de ontología y de metafísica. El ontoi, pues es cierto, Jorge ha descubierto aquí en una investigación semántica a bote pronto que la ontología viene del ontoi, porque efectivamente la ontología es el estudio del ser, es ir a la esencia de las cosas, por qué las cosas son como son y no son otra cosa. Es ir a la esencia, es la ontología o la metafísica aristotélica. Bien, entonces dije, bueno, vale la pena aplicarle el método de análisis ontológico aristotélico de 4 causas al pan, porque el pan es un ser. Vamos a analicemos al ser pan para encontrar su esencia, es decir, diseccionarlo y encontrar dónde está el núcleo, eso que nos hizo soportar 60 años de camino del desierto. Eso que tuvo capacidad de atraer a cientos y cientos de personas, ya una vez en Baja California, otra vez en Chihuahua, otras veces en Sonora, luego en Yucatán, en la Sierra de Puebla, en lugares inhóspitos donde ni sabíamos que había panistas que se estaban dando batallas a nombre del PAN, como en Zicatepetl, en Veracruz, que de repente nos encontramos que ganamos un municipio. ¿Y de dónde salió esta planilla? Pues se decían panistas y asumían los valores del PAN. ¿Y quién había ido a fundar ese comité ahí? Pues por alguien había hecho ahí un trabajo esporádico y prendió. Bueno, eso que movió, y que los fundadores bien lo dijeron, eso que movía almas, yo quería descubrirlo. Y por eso le apliqué el método ontológico. No sé si será el mejor, probablemente para los sociólogos pues habrá otro método, pero las herramientas que tenían las de la filosofía política y de mis lecciones de metafísica, y entonces dije las 4 causas del pan. Como decía Aristóteles, ¿no? El ser es uno, pero se dice de muchas maneras. Su causa material, ¿de qué está hecho? Su causa formal, ¿cómo está hecho? Su causa eficiente, ¿quién lo ha hecho? Y la causa final, ¿para qué está hecho? Y entonces dije, causa material, ¿de qué está hecho el pan? Se los decía, y era un grupo de diputados platicando sobre el libro. ¿De qué está hecho el pan? ¿De qué está hecho? ¿Es el edificio? ¿Son los locales? ¿Son los estatutos? El pan está hecho de personas. Y los fundadores dijeron fundamentalmente de qué está hecho. Aquí es lo que le llama la atención a Víctor, la causa primaria eficiente. Ciudadanos. Fundamentalmente la causa material del PAN son ciudadanos que asumen su deber cívico y político de hacer determinadas cosas de acuerdo a un programa. La causa formal son los estatutos, y estas pueden cambiar tantas veces como sea necesario, a veces más oportunos los cambios, a veces más inoportunos, a veces acertados, a veces acertados. Podemos cambiarle tantas veces la forma al PAN como sea necesario, pero no cambia la esencia. Por eso es la causa material accidental, la causa formal accidental. Mientras no le cambiemos la esencia, el PAN puede evolucionar y regresar de una forma y otra. ¿Y cuál es la causa formal? Pues están los estatutos. Lo dice, organización de ciudadanos organizados como partido político para luchar democráticamente por el poder y lograr determinados fines y valores que están puestos desde la primera acta constitutiva. Luego la causa eficiente, ¿quién lo hizo? Bueno, pues hay dos, la causa eficiente primaria, que fueron los fundadores, y conocemos sus nombres, conocemos sus firmas de los documentos que recientemente se han republicado. Y luego la causa eficiente secundaria, que somos todos nosotros hasta que se afilió anoche. Es la consecuencia de los afiliados que le van dando la causa formal, eficiente a lo largo del tiempo. Y lo más importante, la causa final. La esencia del PAN está en la causa final. ¿Para qué? Y a partir de este encuentro, de que la causa final es la esencia del PAN, concluyo que el panismo es aquello
que hace que los militantes sean congruentes en sus fines personales con los fines finales, con las finalidades superiores del partido. Pero en el análisis de la disección ontológica se puede encontrar que los fines de la institución pueden ser unos y los fines de sus agentes, los que actúan por la obra, porque la obra es un papel, la obra puede ser un edificio, la obra puede ser, es una entelequia, pero lo que hace que actúe son sus agentes, nosotros los militantes. Si nuestra voluntad y nuestros fines personales están conectados y son congruentes a los fines superiores, a las finalidades superiores de la institución, ahí hay panismo. Si no hay congruencia, no hay panismo. Puede haber militante, pero no hay panismo. Y de ahí saco una conclusión: la organización es una, su maquinaria electoral, toda su estructura, toda su organización, el partido como tal es uno, y el panismo es otro. Se juntan cuando el militante los hace juntarse, cuando los embona, los engarza. Se separan cuando el militante va por su lado con sus intereses personales. No me interesa más que ser candidato a gobernador y chin chun chan el pan, yo voy por lo mío. Oye, pero paso por encima de lo que sea, yo quiero ser candidato a gobernador. De ahí vienen las divisiones, de ahí vienen los grupismos, de ahí vienen todos los males y las divisiones. Porque cuando hay unidad y congruencia con los fines, se moderan los fines personales legítimos y entonces se puede dar la unidad y lo que llamaban los fundadores la camaradería castrense. De ahí viene la famosa frase. ¿Por qué era posible que en los debates de los que hablaba ahorita Margarita, ese tremendo debate entre Carlos Castillo y don Luis Álvarez en el 94 por el tema de Chiapas, tremendo debate, durísimo, y sin embargo amigos, compañeros, nunca se separaron? Podían diferir y debatir, pero finalmente se sometían a la decisión de la institución. Bueno, y como estos casos puede haber tantos, de muchos que están aquí presentes. Bueno, pero lo que hace esto posible es el panismo, la cultura del panismo. Y entonces de ahí vino este desarrollo de la primera parte, para poder decir luego en la segunda parte la historia de este panismo en acción. Era pura idea, puro idealismo, puro concepto teórico. No, se hizo realidad, se hizo acción política, provocó efectos en la vida de la nación y cambios en el país. Y ese panismo en la acción política fue fundamentalmente civismo. Alguien lo dijo de los presentadores hace ratito. Es la historia de un civismo, de una expresión cívica de la sociedad mexicana, de un segmento de la sociedad mexicana. Y lo trato de contar pues a partir de la sesión de fundación, de la asamblea fundacional, y luego con determinados hitos en la historia del país y en la historia del PAN, y luego algunos personajes representativos de esto. Imposible abarcarlos todos. De verdad que está llena la historia del PAN de tantos héroes anónimos que luego los empiezan a rescatar algunos que nos van contando historias, etcétera, pero imposible abarcarlos en un solo texto. Yo traté de poner aquí algunos ejemplos y están ahí señalados. Cuando habla Margarita del tema del feminismo, déjenme decirles que una de las partes en las que más emocionadamente escribí fue cuando, después del atraco y del fraude electoral en Baja California en 1968, las mujeres de Baja California decidieron no quedarse calladas ni decirle lo que tenían que decirle al presidente Díaz Ordaz. Y en una sesión matutina en el Comité Municipal de Tijuana, la que encabezaba en ese momento a las mujeres de Baja California, Cecilia Barone de Castellanos, esposa del jefe estatal, Héctor Castellanos, les dice a las mujeres: vámonos a México, y nos vamos a las 3 de la tarde, ¿quién se viene conmigo? Señoras de casa, señoras de familia, pero que estaban en la lucha, habían sido atropelladas y aplastadas. Es a lo que le llamo yo el capítulo del 68 del PAN. Del 68 estudiantil y de la Ciudad de México se hablaba, hay bibliotecas enteras, pero del 68 del PAN nadie habla, porque los acontecimientos de la capital fueron tan duros que nadie se acuerda de lo que pasó en provincia en ese año. Y una de las masacres políticas más grandes que hubo en ese año, antes del estudiantil, fue Baja California. Y las mujeres dijeron: nosotros no nos vamos a quedar calladas. Y Cecilia Barone les decía a las mujeres: vámonos a México a hablar con Díaz Ordaz. Ya, ahorita a las 3. Pagaron su camión, su pasaje, ellas pagaron su camión.
Fueron haciendo mítines relámpagos de toda la ruta, de Tijuana a la Ciudad de México, se bajaron en Hermosillo, pasaron toda la ruta de Tijuana hasta la Ciudad de México, hicieron mítines relámpagos. Ahí cuentan algunas crónicas. Por cierto, una revista que desapareció y que recogió esto, porque no la recogió nadie, pero yo guardé eso desde entonces, y eran los documentos que yo tenía para escribir, una revista que se llamaba Gente, cuyo reporteros después se hicieron famosos porque se hicieron clásicos en cubrir procesos electorales, Paco Ortiz Pinchetti. Él escribió la crónica en la revista Gente en agosto del 68, la ruta de las mujeres y la batalla de las mujeres que vinieron desde Baja California a la Ciudad de México a hablar con Díaz Ordaz. Por supuesto, Díaz Ordaz no las recibió. Y Paco Ortiz Pinchetti entrevista a Ceci Castellanos y le dice: ¿qué sabor de boca le queda de este viaje tan esforzado, pagada por usted, para venirle a reclamar a Díaz Ordaz? Volantearon en el Zócalo, etc. Y dijo: mire, el presidente se queda donde está, nosotros ya ganamos, porque nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir aquí en la Ciudad de México, donde nadie ha puesto atención a lo que ha pasado en Baja California. Pero además, él ya está derrotado. Nosotras vamos a seguir una y otra vez, tantas veces como sea necesario. No podrán toda la vida. A Ceci Castellanos me la encontré en 1989, era la jefa del cuidado del ejército electoral en las casillas con Rufo. Estaba como en 1968, con el mismo vigor, con la misma valentía, con la misma determinación, dando la batalla. Ese día no pudieron, ese día ganó Cecilia. Ese día los ciudadanos pudieron más que el rey. Ese momento. Bueno, como ya está contada la historia de Yucatán, la historia de León, bueno, ya les he dicho, ya Margarita ya pasó el recorrido de los diversos episodios, pero de eso estaba hecho el PAN, y está hecho el PAN. Es ciudadanismo. El alma del PAN es ciudadanismo. Si el PAN pierde su alma ciudadana y se convierte solo en una maquinaria que confía en el dinero, o que confía en tener una organización pagada y solamente con ello pensar hacer la obra política y el cumplimiento de los fines que se propuso en su mencionar, estamos perdidos. Es algo que llamo yo hacer la mala copia de lo que combatimos siempre. Y les cuento dos anécdotas. Aquí está Paco Gárate, que participó en eso. Fuimos juntos en esa batalla. 1982, 18 distritos del Estado de México. Aquí está Gustavo, también ahí andábamos los tres en ese asunto. Llegaban las elecciones federales y dijimos: aquí vamos a lanzar de candidato a diputado. Pues tú, Paco, no. Tú, Gustavo, no. Yo tampoco. Tú, Luis Felipe, no, que yo acabo de llegar aquí al distrito. Bueno, entonces, ¿quién? Dice Paco Gárate: miren, hay un líder cívico que tiene un periodiquito cívico que es la denuncia ciudadana de todos los atropellos que hacen los gobiernos. Vamos a invitarlo. Fuimos e invitamos a Armando Rodríguez Manduján, que tenía un liderazgo cívico por su periódico. Aceptó. ¿Saben cuánto gastamos en esto? Déjenme decirles algo más. El candidato del PRI, el que iba a ser el líder de la mayoría priista en la Cámara de la siguiente legislatura, se llamaba Julio Zamora Batis. Se llama todavía. Julio Zamora Batis iba a ser el líder de la mayoría. Gastaron en esa campaña, inundaron el distrito. Ya se pueden imaginar. Se trataba de crear un liderazgo, una personalidad. Carteles, anuncios espectaculares, bueno, regalando cosas. ¿Cuánto dinero teníamos, Paco? No vas a dejar mentir, Gustavo, que está aquí. ¿Saben cuánto gastamos en el comité distrital? 300 pesos. Nos alcanzó para imprimir unos carteles con la fotografía de Armando, horribles, que se cayeron a la primera lluvia. Pero nosotros no le apostamos a eso. Nosotros le apostamos a que la ciudadanía estaba lista para dar una muestra de que estaba harta del sistema. Y nos fuimos a hacer visitas domiciliarias, 3 por día, una a las 5, otra a las 7:30 y otra a las 9, en todas las colonias, casa por casa, visitas domiciliarias con los vecinos. Nos sobraron representantes de casilla, un entusiasmo extraordinario. Les ganamos 3-1, millones de pesos contra 300 pesos que gastamos nosotros, y ganamos 3-1. Ciudadanismo puro, no era maquinaria.
era dinero, era alma ciudadana. Otro ejemplo, Zócalo 1988. El PAN siempre le tuvo mucho respeto al Zócalo porque como no era organización de masas, no tenía con qué llenar el Zócalo. Entonces siempre hacíamos nuestro cierre de campaña presidencial en un lugar adecuado, digno, pero el Zócalo cuidado. En 88, el comité de campaña dijimos, es hora de que esos miles de votos que hay por el PAN en esta zona del país salgan a la calle a decir, estamos con el PAN. Y entonces fuimos haciendo un ejercicio para ayudar a invitar a la gente a salir a la calle. Ese votante clásico del PAN que estaba de su casa a la casilla el domingo de las elecciones y nunca más lo volvemos a ver, ni sabíamos quién era. Pues a través de la campaña del 88 y del trabajo cívico que se hizo, la gente salió a la calle. Marcha por los insurgentes. Primero el toreo, marcha de los insurgentes y Zócalo. Se llenó el Zócalo, a reventar. No lo creímos, recuerdo a Carlos Castillo decía, lo logramos, estaba entusiasmado. Lo logramos porque en la mañana de ese día Cárdenas había cerrado con Zócalo lleno. Y nosotros pudimos llenar el Zócalo. ¿Cuántos camiones llevamos para llenar el Zócalo? Ni uno, ninguno. Es increíble. Hoy no lo creen. Piensa que estamos soñando. No gastamos un peso en llevar gente. Un peso no nos costó llevar a la gente. Bueno, nos costó la tribuna, el sonido. No gastamos un peso ni un camión. La gente llegó por su propio pie. Era alma ciudadana. La gente iba porque decía, yo voy porque quiero manifestarme y decir, estoy aquí, vengo por esta causa. Y éramos capaces de motivar eso. Años después, el meeting de nuestra candidata presidencial se vacía cuando ella está hablando. ¿Qué ha pasado ahí? A mí era parte de mi reflexión. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que ahora nuestro meeting necesita cientos de camiones para llenar un estadio y a medio meeting, cuando está hablando la candidata, se van. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, de ahí viene la tercera parte del libro. ¿Qué nos ha pasado? Y entonces entro a la parte de análisis, en el que, y lo digo con toda claridad, como digo, no soy tirador de primera piedra, asumo la parte de responsabilidades que me toca, cuando quizá debimos haber hecho cosas que impidieran el avance de una subcultura que no era la nuestra, de mecanismos, de prácticas que antes deleznaban y que luego las asumimos y las empezamos a hacer naturales entre nosotros. Y a partir de ahí, y al calor de todo eso, se nos empieza a transformar la mentalidad y va aminorando el alma ciudadana, al grado de que entonces, como bien dice Rufo en una nota que consigno ahí, que me entregó en enero del 2011, un día me va a ver Ernesto, me dice, Luis Felipe, esta es mi reflexión. Dice, el PAN se está convirtiendo en protector y adorador del poder. Eso no es el PAN. El PAN busca el poder, pero ante todo es un partido de ciudadanos, la causa ciudadana del PAN, la defensa de los ciudadanos. Y entonces de ahí viene la reflexión a la tercera parte, construida en la tercera parte, nuestra autocrítica y las propuestas. Cierro entonces con 3 propuestas. Reconozco que en el PAN hay muchos estudios, hay unos muy valiosos. No he tenido sino la posibilidad de consignar sus nombres y las citas de los documentos, pero han circulado muchos documentos de estudios del PAN, algunos desde la base, uno muy bien hecho, en el que participó Abinadab, donde habla de los 5 debates internos que traemos y que no hemos resuelto, el pentadebate, y un grupo de militantes. Esos documentos los recogimos luego en la comisión que se formó para la reforma del estatuto. Pero lo que digo es que el PAN está sobrediagnosticado. Sabemos bien dónde debemos corregir las cosas y sobre todo aplicar voluntad política para corregir las cosas. Y yo señalo 3 líneas. Me parece que, y es una propuesta, de ninguna manera pienso que sea la última palabra, es una propuesta. Creo, primero, que el PAN se debe reinstitucionalizar. Creo que parte de los problemas del PAN es que hemos perdido el vigor institucional. Los grupos, las personas, las precandidaturas pesan más que la institución. Mientras esto siga sucediendo, ni habrá unidad, ni habrá perspectiva, ni habrá proyecto común. Y el PAN era, antes que otra cosa, un proyecto ciudadano común. Y tenemos que volver a hacer que nuestros órganos estatutarios, nuestros órganos de debate, vuelvan a ser
el lugar donde se decide la voluntad colectiva del partido. Porque si no pasamos por el proceso interno, democrático, ordenado, de debate, como eran antes, permítanme otra evocación de mis infanterías juveniles, aquel hermosísimo y tremendo debate entre abstencionistas y participacionistas en los finales de los 60s y principios de los 70s, en donde vi debatir a Preciado Hernández con don Rafael, con don Miguel Estrada Sámano, uno por la participación y el otro por Iturbide, perdón, Estrada Sámano porque veo a Fernando aquí, un debate vigorosísimo, durísimo, y en el que el candidato presidencial, Efraín González Borfín, era abstencionista y era el candidato presidencial. Hay toda una explicación de por qué, ahora lo voy a abreviar, pero hay una razón por qué Efraín era abstencionista y era nuestro candidato presidencial. Y en esa asamblea, en esa convención aquí en el Salón Riviera, el candidato presidencial no toma la palabra, no habla. Todo el mundo sorprendido que hable Efraín. Los abstencionistas se frotaban las manos. Con que hable Efraín ganamos la convención. Y Efraín no habló. Y no habló porque el presidente del partido, don Manuel González Hinojosa, le dijo: licenciado, usted es el candidato presidencial. Si usted habla, la convención no va a ser una convención democrática, va a ser la convención de una persona. Entonces no va a ser democrática, no va a ser la voluntad colectiva, va a ser la voluntad de un hombre. Ser democrático es dejar que decida la mayoría oyendo las razones de unos y de otros. Y Efraín presenció el debate, no pronunció palabra, la convención se pronunció por la participación y Efraín fue a campaña. Y jamás habló por la abstención. Hizo una extraordinaria campaña de doctrina. Señores, eso yo lo vi, yo estaba en esa convención. Y hoy no veo eso. Hoy queremos ganar el debate antes del debate, amarrando votos en las asambleas, en los consejos. Viene el planchazo, ya viene la decisión, no se abre el debate. Y si entonces no hay debate, entonces ¿de quién es la decisión? ¿Es del órgano? Sí, formalmente es del órgano. Pero es la voluntad colectiva discutida, producto de una discusión ordenada, democrática, respetuosa, animada. Si no es así, entonces vienen las disensiones, yo no estoy de acuerdo, yo voy por mi lado. Entonces empezamos a ver cosas que nunca habían sucedido en el PAN, que una porción de un grupo parlamentario asume una voluntad propia por encima de la voluntad de la autoridad estatutaria del partido. Pero el fondo está ahí, no es que haya una perversidad, es que es una lógica de pérdida de institucionalidad. Entonces, mi primer argumento es el PAN, debemos volver a institucionalizarnos y volver a recobrar la costumbre y la tradición del debate ordenado, democrático, amigable, en el que podemos decirnos cosas durísimas, no a la persona, a las razones. Asistir a los debates con ganas de ser convencidos. Yo llevo mi razón, pero si oigo una mejor, cambio mi opinión. Hoy no. Hoy pesan más los intereses, pesan más otras cosas, y entonces no vengo dispuesto a ser convencido, vengo dispuesto a aplastar, a ver cómo amarro votos antes. Tenemos que volver a institucionalizar la vida democrática y la vida cívica del partido. 2. Reciudadanizar la causa del PAN. A veces nos vemos peleando ya nada más por el PAN, no por los ciudadanos. ¿Cuántas causas ciudadanas las hemos pasado de largo? Nuestros comités municipales, ¿cuántas luchas municipales estamos dando? Donde nos alimentábamos contra la mala administración municipal, contra los baches, contra la mala recolección de basura, contra los latrocinios de los alcaldes. ¿Cuántas batallas de esas estamos dando? Estamos resistiendo a la suciedad de la vida pública. Entonces, rehacerle el alma ciudadana al PAN es otra vía fundamental para que el PAN encare con esperanza y con alegría su próxima celebración del centenario. Y la tercera vía que sugiero es recuperar a los liderazgos de valores generados en el interior del PAN, formados en el interior del PAN, pero también de los que están dispuestos en la sociedad. ¿Cuántos de nuestros grandes líderes, de estos héroes cívicos, no estaban en las filas del PAN? Vinieron al PAN y en el PAN asumieron los valores del panismo y luego se convirtieron en grandes líderes panistas.
Bueno, el propio Luis Álvarez, ahí está la historia de Luis Álvarez contada por él y en el libro recogida. Pues él era un líder de la Cámara Textil, un líder cívico respetado en Ciudad Juárez. Un día los panistas fueron por él, lo invitaron para ser candidato a gobernador, se resistió, Blanquita lloró toda la noche, a la hora que don Luis dijo que sí, pero finalmente fue a la batalla y ahí tienen a don Luis. El propio Manuel, y hermano, ¿cuántos? Se nos llena las páginas de historias de personas, de líderes cívicos a los que el PAN les dio la plataforma y los llamó para cumplir una vocación cívica. Tenemos que volver a hacer eso. Hoy estamos cerrados, ya andamos peleando las candidaturas entre nosotros. No habrá liderazgos cívicos en la sociedad que podamos invitar y sumarse a las causas cívicas del PAN. Estoy seguro que sí. Quizá hoy para muchos de ellos no les somos atractivos porque ya nos ven muy cerrados. Usted no tiene que volver a apreciar esto. Y dice bien Ricardo, las batallas del 2013 que ganamos, mucho tienen porque se recuperó esta alma ciudadana en muchos lugares, buenas candidaturas bien decididas, causas ciudadanas bien manejadas. Ahí están los resultados. Por supuesto que el PAN tiene mucho donde avanzar, pero tenemos que aplicarnos a reconstruir este proyecto común de todos, invitando a los ciudadanos a acompañarnos. Así es como cierra el libro. Por lo demás, déjenme decirles, pues es un libro escrito con mucho cariño al PAN, con enorme cariño a las personas y a todos los que nos han dado la posibilidad de poder contar estas cosas con alegría, con esperanza y con crítica constructiva y cariñosa a la institución. Gracias. Luis Felipe, muchas gracias por tu ejemplo, por tu testimonio y por tu vocación de escritor. Muchas gracias por este gran regalo que hoy pues nos corresponde no solo comprar el libro, no solo leerlo, sino hacerlo propio, reflexionar y actuar como panistas. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a todos ustedes. A la salida, como ya se dijo reiteradamente, está ofreciéndose el libro de Luis Felipe y junto al lugar donde se vende el libro estará el autor para poder, a aquellos que quieran, autografiarles su libro, para que no se venga todo el mundo para acá, ¿sí? El libro se vende allá afuera, por supuesto están muy invitados al vino de honor que se dará en el patio de Don Luis, pero hay que salir para allá, comprar el libro, que se los autografíen y luego pasar al vino de honor. Muchísimas gracias. El próximo miércoles de hoy en 8 es el 25 aniversario luctuoso de Maquío. A las 10 de la mañana los esperamos a todos ustedes y a todos sus parientes, vecinos, amigos, compañeros. A las 10 de la mañana en el Monumento a Maquío para el homenaje, y también de hoy en 8 a las 7:30 de la noche aquí vamos a presentar otro libro. Es el libro de don Luis Álvarez, La política, júbilo y esperanza. Estará por supuesto don Luis con nosotros y también se va a vender su libro. Entonces el próximo miércoles a las 10 de la mañana en el Monumento a Maquío y a las 7:30 acá para la presentación del libro de don Luis Álvarez. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes.